Hola hermanos, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Como les he dicho en otras ocasiones, no sé a qué hora les vaya a llegar el mensaje. En esta hora estamos empezando a grabarlo y enseguida lo tenemos que editar y subir para que les llegue a ustedes, pero a la hora que les llegue pues les voy a animar a que lo escuchen y que tomen lo que les toca a cada quien, y si hay algo que corregir en su vida, pues pídanle perdón a Dios y corríjanlo. Y bueno, y les sigo animando a que se sigan cuidando del COVID-19, use su cubrebocas, use el gel antibacterial para lavarse sus manos y no llevárselas a la cara sin antes habérselas lavado muy bien. Y bueno, continuamos en casa hasta que las autoridades nos permitan poder reunirnos de forma normal. Lo estaremos haciendo y mientras tanto les tengo que animar a que en casa usted alabe y adore al Señor, usted ore y lea la palabra. Cuídense. El tema que les voy a compartir es hasta que la muerte los separe. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, ora a ti para pedirte, Dios, que obres con tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas, para que cada uno de ellos pueda valorar el matrimonio como algo que se tiene que respetar, no teniendo relaciones antes de, ni teniendo relaciones ilícitas con personas con las cuales no estemos casados o casadas. Señor, ora a ti para que cada uno de tus hijos puedan tener en su corazón estos principios bíblicos que les han de servir para mantener sanas sus relaciones sexuales y dentro de tu voluntad, para que tú les bendigas. Señor, obra con tu Espíritu Santo. No es tan fácil que los jóvenes se abstengan de tener relaciones hasta la edad de 20 años o arriba de esa edad. No es tan fácil que los varones casados o las mujeres se guarden y sean fieles cuando el diablo siempre anda al pendiente de cómo hacer caer en tentación a cualquiera. Aparte de que tenemos cada uno deseos carnales, los cuales tenemos que aprender a vencer y además vencer al mismo diablo que está constantemente atacándonos para destruir a la familia, haciéndonos caer en pecado, en el adulterio, en las fornicaciones. Pero hoy clamo a ti, Señor, para que tú les des el poder de tu Espíritu Santo a tus hijos y a tus hijas que están en casa, para vencer el pecado, para vencer al diablo y para levantarse en victoria sobre cualquier relación sexual fuera de tu matrimonio, fuera del matrimonio, fuera de tu voluntad. Señor, dales el poder de tu Espíritu Santo. Ellos lo necesitan tanto como yo. Ellos necesitan de tu Espíritu Santo, los jóvenes, las jovencitas, tus hijos y tus hijas. Te pido, Dios, que tú los llenes de tu presencia y les des ese poder para levantarse en victoria sobre toda tentación que les presente el diablo y sobre todo deseo de la carne. En el nombre de Jesús te lo suplico. Ayúdalos a ellos y ayúdame a mí, Señor, para que cada día podamos mantener nuestra fidelidad conyugal y los jóvenes puedan mantenerse y guardarse hasta el día del matrimonio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, el tema es hasta que la muerte nos separe. Al parecer, el deseo de tener relaciones ha ido apagando la ilusión de salir de blanco, de casarse bien en la mujer. Y esto ha facilitado que el hombre o mujer, en lugar de tener la ilusión de casarse, tenga solo la ilusión de tener relaciones sexuales con él o la que se deje. Esto en los solteros. En los casados y casados, al parecer y según las encuestas, cada día encuentran la solución para sus problemas, no en el perdón y los acuerdos y compromisos, sino en el divorcio. Según el INEGI, en los últimos 10 años se incrementó la tasa de divorcios en México 57.26%. Y la de matrimonios disminuyó 24.68%. Eso quiere decir que a la gente se le hace más fácil
tener relaciones en unión libre. Y se le hace muy difícil casarse. Tan solo en el 2019 se divorciaron 160,107 matrimonios. Dejaron de ser matrimonios. Esto también es una señal de que el adulterio y fornicación se están incrementando cada día más. Con esto quiero decir que en México, cada día en lugar de honrar el matrimonio, se le está deshonrando. El objetivo de este tema, hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas que están en casa, que los que no están casados se casen, y los que están casados que sean fieles y cumplan con su compromiso que hicieron el día que se casaron, de amar y de ser fieles al cónyuge hasta que la muerte los separe. Y que los solteros se aguanten hasta el matrimonio. Yo lo miro, yo sé que no es fácil. Yo fui adolescente, yo fui joven. Y yo sé que no es tan fácil que que los jóvenes se abstengan de tener relaciones ilícitas hasta el matrimonio. Pero se puede. Y podrían decir, como lo dice Filipenses 4:13, el apóstol Pablo, enseñando a la iglesia de Filipos, les dijo que tenían que aprender a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que, jóvenes y jovencitas, guárdense hasta el matrimonio y actúen de acuerdo a la fe. Sean más que vencedores sobre los deseos de la carne, sobre el deseo de fornicar o de tener relaciones ilícitas. Y pueden usar lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hebreos 13, versículo 4, dice: honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La carta está dirigida a los hebreos o judíos convertidos al cristianismo. Y también está dirigida a usted y hacia mí. Y en este capítulo les habla acerca de algunos deberes, y entre los que se destaca el honrar el matrimonio y el hecho sin mancilla. En otras palabras, les dice que todos respeten el matrimonio y mantengan sana su relación matrimonial. Nadie que se diga cristiano debe de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y una vez casados, nadie debe tener relaciones sexuales con otra persona que no sea su esposa. Y una vez casados hay que mantener pura la relación conyugal. Y la forma de mantenerla pura es siendo fieles. Honrar el matrimonio significa que ni antes ni después debemos de tener relaciones sexuales con nadie que no sea la esposa o el esposo. Porque a los que cometen tales acciones como el fornicar, como el cometer adulterio, los juzgará Dios. Desde el principio de la creación, Dios dejó muy en claro que el matrimonio se compone de un varón y una mujer de nacimiento, los cuales deberán de cumplir con el deber conyugal y así tener hijos e hijas y vivir juntos hasta que la muerte los separe. ¿De dónde sacamos esta frase, hasta que la muerte los separe? De lo que nuestro Señor Jesucristo le contestó a los fariseos y a sus discípulos cuando le preguntaron, ¿puede un hombre divorciarse de su esposa? Y la Biblia de traducción del lenguaje actual dice en el Evangelio de Marcos capítulo 10 versículo 11 al 12, usted léalo en la Reina Valera, o si tiene una Biblia de lenguaje actual, léalo junto conmigo, en Marcos capítulo 10 versículo 11 al 12, que dice
que Jesús le respondió a esa pregunta, hago un paréntesis, a esa pregunta que le hicieron los fariseos y que le hicieron sus discípulos. En estos versos dice que Jesús le respondió: si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete pecado, pues sería infiel a su esposa. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro hombre, también comete el mismo pecado. Entonces, ¿de dónde salió hasta que la muerte los separe? De las palabras de nuestro Señor Jesucristo que acabamos de mencionar, y de lo que dijo en el verso 9 del mismo capítulo 10, que dice: si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Esto lo dice en la versión en la versión del lenguaje actual, y en la Biblia traducción Reina Valera dijo: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. De ahí surgió precisamente el que nosotros a veces como pastores usemos la frase que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y cuando estamos discipulando a una pareja que se va a casar, precisamente les hacemos mirar que una vez que suban al altar y hagan su pacto delante de Dios, su compromiso delante de Dios de amarse y de ser fieles hasta que la muerte los separe, de cumplir con los deberes que le corresponden a cada quien, tendrán que cumplirlo hasta que la muerte los separe. Estas palabras divinas nos dejan en claro que el matrimonio es un compromiso eterno o hasta que la muerte los separe. Tanto el hombre como la mujer se unen de por vida y solamente la muerte los podrá separar. Una vez muerto alguno de ellos, el vivo queda libre y podrá casarse con otra persona que sea creyente y no un incrédulo o una incrédula. Como le explica el apóstol Pablo en su carta dirigida a los cristianos de Roma, en el capítulo 7, versículos 2 y 3. Léalo usted en la Reina Valera, yo se los voy a leer en la Biblia, en la nueva traducción viviente, que dice: porque la mujer casada, permítame. Vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículos 2 y 3. Y lo vamos a leer en la Reina Valera. Yo les había dicho en la nueva traducción viviente o una traducción del lenguaje actual. No, es en la Reina Valera. Dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, ella es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera o adúltero. Repito, en caso de muerte de algunos de los dos, el hombre queda libre y se podrá casar con otro u otra que sea creyente, no un incrédulo. Llámese incrédulo el que no tiene los mismos principios bíblicos del viudo o la viuda. La Biblia dice en la segunda carta a los cristianos de Corinto, capítulo 6, versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Lo que el apóstol Pablo estaba tratando de hacerle entender a los cristianos desde aquel entonces era que entendieran que si se iban a casar con alguien que no tenía la misma fe, iban a tener problemas muy serios
porque el creyente tiene que vivir de acuerdo a la palabra y hacer las cosas de acuerdo a la palabra. Y el que no es creyente, pues va a querer hacer las cosas de acuerdo a sus deseos, a su propia opinión o a las costumbres y tradiciones del mundo. Y no, una vez que uno se casa, uno tiene que vivir de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra del Señor, porque de esa manera los matrimonios van asegurando tener la bendición de Dios todos los días, porque el tener la bendición todos los días implica no tener relaciones fuera del matrimonio. El tener la bendición de Dios implica el casarse para formar una familia y vivir de acuerdo a su palabra, porque el Señor dice en su palabra, en Deuteronomio 28, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar su palabra, sus mandamientos. Es muy importante que cualquiera, los jóvenes, las viudas o los viudos, entiendan esto. No se deben de unir en yugo desigual con un incrédulo. No se deben de unir en una relación con alguien que no tiene la misma fe. Hay quienes dicen, bueno, no tengo la misma fe, pero me gusta, me agrada, me cae bien, lo voy a ganar para Cristo, y se arriesgan tratándolos de ganar para Cristo a esos incrédulos, y muchas veces fracasan, y es más doloroso para los que fracasan. Bueno, solo si alguno de los dos muriere, el otro podría casarse otra vez. De estas palabras surge la frase hasta que la muerte los separe, porque si alguno muriere y el vivo se casa, no comete adulterio. Esto aplica tanto para el varón como para la mujer. Ahora, si alguno de los dos o los dos se dejan estando vivos y se unen a otra pareja, los dos cometen adulterio, por lo cual serán juzgados por Dios. Aunque en la tierra un juez les declare anulado el matrimonio y otro los une en matrimonio con otra persona, la Biblia dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 11 y 12, que Jesús les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Una vez que a las parejas las discipulamos, les hacemos mirar lo que implica el casarse, les hacemos ver los deberes de la mujer, los deberes del marido, y que todo lo tienen que hacer de común acuerdo. Para eso son los acuerdos, como lo dice la Biblia a través de uno de los profetas menores, que les dice: podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Por eso es que cuando estamos discipulando a las parejas que se van a casar, pues les hacemos mirar que todo lo tienen que hacer de común acuerdo para que puedan fortalecer su unión conyugal, familiar. Y a partir de que se unan en matrimonio ante Dios, porque lo hacen ante Dios, suben al altar, se comprometen ante Dios a ser fieles y amarse y a cumplir con los deberes que le corresponde a cada uno. Una vez que hagan ese pacto delante del Señor y le pidan a Dios que Él valide su matrimonio,
y oramos juntos para pedirle: Señor, valida este matrimonio, este pacto que están haciendo tu hija y tu hijo, uniendo sus vidas en matrimonio. A partir de ese momento quedan unidos en matrimonio y tienen que cumplir con sus deberes que hicieron delante de Dios y que le corresponden según la Biblia a cada uno. A partir de ese entonces, nadie los podrá separar, o no los deberá separar, porque hay quien los puede separar, pero no deben de hacerlo, porque el juez o el pastor o quien sea que les conceda el divorcio, después de haber hecho un pacto delante del Señor, el mismo Señor a través de su palabra dice: bienaventurado el hombre que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero hay quienes se condenan a sí mismos al permitir que una pareja que hizo un pacto delante de Dios se divorcie. En el caso de nosotros como pastores, no podemos dar, ni debemos de dar cartas de divorcio a nadie. Porque si le damos carta de divorcio a alguien, nos hacemos responsables delante de Dios del pecado que esa pareja está cometiendo al separarse, para después unirse con otras personas. Y en el verso del mismo capítulo de Marcos, capítulo 10, versículo 9, dice que Jesús dijo: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe ¿quién? El hombre. En los tiempos de Jesús seguramente había muchos que se querían divorciar y casar con otra, o con otro o con otra, como los hay hoy en día. Aunque yo creo que hoy hay cada día más que quieren divorciarse. Sin embargo, tanto mujer como hombre que se divorcia y se casa con otro u otra, acabamos de leer hace un momento que comete ¿qué? Adulterio. A muchos se les hace fácil separarse o divorciarse hasta legalmente de aquella persona con la cual un día hicieron un compromiso delante de Dios de vivir juntos hasta que la muerte los separe. Algunos se han comprometido hasta diciendo: Señor, en las buenas y a las malas yo me comprometo a estar con mi esposo o con mi esposa y amarle y serle fiel hasta que la muerte los separe. Y después de que pasan algunos tiempos, algunos años, y después de haber pasado por algunos problemas y situaciones familiares que no supieron arreglar o corregir de acuerdo a la Biblia, y al no haberlas corregido o darle solución a sus problemas de común acuerdo y conforme a la Biblia, pues se encuentra que lo mejor es divorciarse, cuando en realidad se puede restaurar, se puede sanar esas relaciones siempre y cuando se sigan las reglas que dice la Biblia. Si los dos están fallando, bueno, pues el que está fallando pide perdón a Dios, le pide perdón a su cónyuge y se compromete a corregir y se acabó el problema. Pero hay quienes no hacen lo que Dios dice, que deben de perdonarse el uno al otro, sino más bien opta por la separación en lugar del perdón y la reconciliación y la restauración. Están actuando contrarios a lo que Dios quiere. Vimos que la carta escrita a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 4 dice: honrosos
honroso sea el matrimonio. Eso significa que tanto los solteros como los casados nos debemos de abstener de relaciones sexuales fuera del matrimonio y cumplir con los deberes que nos corresponden y a lo que nos comprometimos desde ese día. Los solteros se deben de guardar de fornicar, como lo dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, verso 18, que dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del matrimonio, del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Los casados nos debemos de abstener de cometer adulterio, como lo dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 5, verso 18, que dice: no cometerás adulterio. Estos principios deben de estar bien grabados en el corazón de los cristianos solteros y de los cristianos casados. No en vano dice la Biblia que los tales no entrarán al reino de los cielos. Una vez que un hombre y una mujer hacen su pacto ante Dios y teniendo como testigo a la iglesia y a Dios mismo, no hay divorcio. Los que se divorcian o cometen adulterio o fornicación no entrarán al reino de Dios. Les recuerdo a los casados que están en casa y que lo sepan también los que se van a casar, que el matrimonio es un pacto que hacen dos personas ante Dios, un hombre y una mujer de nacimiento, en donde se comprometen a cumplir con los deberes que les corresponden a cada quien. Entre esos compromisos está el de ser fieles y amarse hasta que la muerte los separe. De ahí surgió el título de este tema, de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: lo que Dios une, no lo separe el hombre. ¿Eso de qué nos habla? De un compromiso que hace un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. En lo personal, yo hice un compromiso delante de Dios el 7 de enero del 90, entre las 8 y 10 de la mañana en el Centro Cristiano de Calacuaya, en donde me comprometí yo y se comprometió Adriana, mi esposa, a ser fieles y amarnos hasta que la muerte nos separe. Y le damos gracias a Dios porque aquí estamos sirviendo, estamos trabajando juntos. Y tratando de dar testimonio a los matrimonios o a los que se casan de que sí se puede. Para eso tenemos a Dios, para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo y para eso tenemos la palabra que es poder de Dios y nos fue dada para que por medio de ella podamos resolver cualquier problema o situación que vaya surgiendo en la vida diaria. El matrimonio es hasta que la muerte los separe y nos fue dada la Biblia para que por medio de ella podamos arreglar y resolver cualquier problema que tengamos que enfrentar durante toda la vida, mientras estemos casados o vivos. En el caso de los solteros, y para que lo tomen en cuenta todos los solteros y solteras, es posible que los que llegan a tener relaciones premaritales o prematrimoniales son más propensos a cometer adulterio después, son más propensos a la violencia física y psicológica contra la mujer.
Y hoy en día la mujer contra el hombre. Son más propensos a terminar en divorcio. Son más propensos a dejar niños al abandono. Son más propensos a dejar al cónyuge con la carga, con toda la responsabilidad de sacar adelante al fruto de sus fornicaciones o adulterios. Las probabilidades de que los casados se divorcien y deshonren el matrimonio es mayor. Nadie estamos exentos de caer en ello. Hoy en día hemos mirado que hay quienes se decían cristianos y se congregaban en alguna iglesia o congregación y terminaron divorciándose. Repito, las probabilidades de que los casados se divorcien y deshonren el matrimonio es mucha o es mayor, máximo si antes del matrimonio hubo relaciones prematrimoniales o premaritales. Según las estadísticas dicen que la primera causa de divorcio en el mundo es la infidelidad, ya no solo en México, sino a nivel mundial. La primera causa de divorcio en el mundo es la infidelidad matrimonial. Y México es uno de los países con mayor índice de adulterios en el mundo entero. A pesar de ser un país creyente en Dios. La infidelidad es una de las principales causas de divorcio, destroza el alma, reduce a la persona a una angustia mortal y a veces la puede llevar hasta el mismo suicidio por haber sido traicionado o traicionada por su cónyuge. Y no se diga del daño a los hijos. ¿Cuánto daño hace un papá o una mamá que se divorcia de su esposo o de su esposa? ¿Cuánto daño hace a los hijos? A ellos no les preocupa el dolor que sienten sus hijos a ver a papá y a mamá pelear. Al adúltero o a la adúltera no le preocupa el cómo se sientan sus hijos o sus hijas al mirar el pecado que están cometiendo. Al adúltero o la adúltera no le interesa el daño o lo que sientan los demás. Al adúltero o la adúltera solo le interesa su propio yo, su satisfacción carnal. Ha dejado que en su mente entren pensamientos de decir: tienes derecho a vivir con quien tú quieras y disfrutar con la persona que tú quieras. No importa que estés casado, te puedes divorciar y dejar a ese o a esa que te ha fastidiado la vida tantos años. Las probabilidades de divorciarse son muchas por diferentes causas, porque a lo mejor el hombre y la mujer no saben someter sus deseos carnales al Espíritu Santo por medio de la fe, o porque el diablo le está poniendo la tentación, aprovechando que hay problemas en el matrimonio, se enojan, discuten, y en lugar de perdonar, pedirse perdón y reconciliarse y restaurar, se pasan días sin hablar, se pasan días sin restaurar su relación, y cada día se hacen más cosas feas que los va separando. Las probabilidades de que haya divorcio son muchas cuando tanto el esposo como la esposa deciden hacer a un lado la Biblia y deciden no hacerle caso a lo que Dios dice
y deciden, en lugar de restaurar y pedirse perdón, deciden seguir enojados y peleados. Son muchas las probabilidades de los divorcios, cuando los matrimonios no obedecen a Dios o deciden hacer a un lado la Biblia y no les importa el daño que puedan generar a sus hijos o a sus hijas, porque lo único que les interesa es satisfacer su ego, satisfacer su deseo carnal. Bueno, pues las probabilidades de fornicar o cometer adulterio, aun cuando ya conozcamos o seamos cristianos, depende mucho de nuestro tiempo de oración. He aquí lo importante, que tanto los solteros como los que somos casados tengamos ese tiempo de oración, como lo dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 40. Jesús dijo cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Las probabilidades de fornicar o cometer adulterio son muchas, máximo si no oramos. Tenemos que orar y tenemos que leer la Biblia a diario y tenemos que creer en que lo que dice la Biblia va a suceder. Algo que debemos estar haciendo tanto los casados como los que se van a casar es orar para no caer en la tentación, para no caer en tener relaciones fuera del matrimonio, porque a los fornicarios y adúlteros los va a juzgar Dios. El matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Y algo que podría servir para que no caigamos en semejantes actos es lo siguiente: ¿has pensado en lo que un niño de 11 años siente al saber que su padre es infiel? ¿Has considerado lo que una niña de 15 años ha experimentado cuando se entera en la calle que su padre es infiel? ¿Saben ustedes que eso afecta a la vida futura de los hijos para siempre? ¿Vale la pena un adulterio de 3 horas a cambio de destruir la vida de un niño o de una niña, o un matrimonio entero que tiene muchos años? ¿Vale la pena disfrutar del pecado con otra persona? Conscientes de que eso puede traer mucho sufrimiento a los hijos, a las hijas, a la esposa que está en casa o al esposo que está en casa. Las consecuencias de este acto son devastadoras. Amarga a la persona afectada, lastima a los hijos. Lastima a los suegros, a las suegras, lastima a la familia del afectado y a veces hasta la familia del mismo adúltero, porque hay quienes de la familia del adúltero no están de acuerdo, se dan cuenta que la está regando y que no es justo lo que está haciendo y les duele y lastima a mucha gente el que comete adulterio. Repito, las consecuencias de este acto de adulterio son devastadoras. Amarga a la persona afectada, lastima a los hijos. En algunos casos la relación conyugal se ve tan afectada que es muy difícil que se vuelva a restaurar la confianza entre la pareja. Sin embargo, digo yo, los cristianos no estamos exentos de caer. Y si el que cayó se arrepiente, dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele,
y si se arrepintiere, perdónale. No estamos exentos de caer, como lo dice la Biblia en la primera carta a los cristianos de Corinto, en el capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La advertencia que acabamos de mencionar es con el fin de no caer en fornicación o adulterio, y para librarnos de los males que le ocurrieron y ocurrirán a los que cayeron en pecado o caigan en pecado. Cuando el apóstol Pablo dijo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, lo dijo después de haberle dicho a los cristianos de Corinto que el pueblo de Israel, estando en el desierto, pecó contra Dios, fornicó en el desierto, fornicaron, pecaron. Y por ese motivo el pueblo de Israel murió en el desierto y no entraron a tomar la tierra prometida. Por ese motivo muchos no van a entrar al reino de los cielos. Por ese motivo muchos no tienen bendición de Dios. ¿Por qué? Porque caen en adulterio o en fornicación. Y nadie está exento de ello. El más espiritual tiene un descuido y puede caer. Un día el rey David, que era un hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, se descuidó y cayó en un adulterio que le costó la vida del hijo que nació de ese adulterio, y le costó que a partir de ese entonces se le vinieron un montón de maldiciones a él y aún a sus hijos. La advertencia que acabamos de mencionar, repito, es con el fin de no caer en fornicación o adulterio, y para librarnos de los males que le ocurrieron a los que cayeron en pecado y no entraron a tomar la tierra prometida. Cuando estando casados alguien cae en adulterio, es muy difícil, hermanos y hermanas, es muy difícil que se restaure la confianza. Pero si el que cayó de verdad se arrepiente y da frutos de arrepentimiento, a la esposa o esposo afectado le puede ser más fácil el perdonar si ve que el que cometió adulterio, si se le ve arrepentimiento, avergonzado y empieza a dar fruto de arrepentimiento, pues le es más fácil perdonar al afectado. Y sí debemos y podemos estar bien restaurados por el hecho de que sabemos perdonar como Dios nos perdona a cada quien. Pero a veces el adulterio que se comete, al afectado le cuesta mucho perdonar, mucho. Puede decir te perdono, pero cada rato va a estar recordando que el marido le engañó o que la esposa le engañó, y cada rato lo saca y lo pone en la mesa. Oye, ¿por qué me engañaste? Y el esposo le dice, ya te pedí perdón, ya no ando en eso. Sí, pero ¿por qué lo hiciste? A mí no se me olvida. Y la persona puede estar muy dañada y molesta, a veces se pone molesta. Puede ser el esposo el engañado también, sí perdona, pero cada rato saca en la mesa o en los comentarios con el esposo, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me engañaste? Y la esposa dijo, pues fue algo sin querer, ya lo hice, estoy arrepentida, perdóname. Y el esposo dice, sí te perdono, pero no puedo olvidar, eso me atormenta, el saber que te fuiste a acostar con otro, o el saber que te fuiste a acostar con otra, eso me daña, me está lastimando, no me deja dormir tranquila. Es muy difícil, hermanos, después de que alguien comete adulterio, no es tan fácil que el afectado le perdone y olvide como si nada hubiese pasado. Por eso es muy importante que el que cae en adulterio
se arrepienta de verdad y dé frutos de arrepentimiento, y de esa manera le pueda ayudar al afectado a que se le haga más fácil el perdón y en su momento restaurar la relación y dejar eso en el pasado como un pecado en el que cayó alguien porque el diablo le tentó, le ganó la carne. Pero hasta ahí no vuelve a suceder. Nadie se debe de confiar en el saber que su cónyuge es cristiano y diga, pues si se entera nos tiene que perdonar, o me tiene que perdonar, porque a lo mejor, y yo te puedo decir, porque a lo mejor sí te perdona, y Dios también te perdona, pero a veces los afectados, aunque perdonaron, ya no quieran vivir con alguien que no respetó el pacto matrimonial. Ha llegado a suceder que hay algún cristiano o cristiana que cayó en adulterio, se arrepintió de su pecado, le pidió perdón a su esposo o a su esposa, y la esposa o el esposo le perdonó. Pero le es muy difícil luego al mismo afectado el haber perdonado. A veces se le hace muy difícil y a veces puede pasar poco o mucho tiempo para que el afectado pueda volver a tener una relación de confianza con el que cometió el adulterio, o una relación conyugal con el que cometió adulterio, porque algunos llegan a decir, pero ¿y qué tal? ¿Y si me contagias por haberte ido a meter con otra? Qué difícil es, hermanos. Yo no le deseo eso a nadie. Yo no le deseo que a usted o a cualquiera lo ande engañando la esposa con otro. Yo no le deseo a nadie que el esposo ande engañando a la esposa con otra. No, porque yo sé que eso trae un daño terrible y un dolor terrible a los afectados, a los hijos, a la esposa, a la familia de la esposa o a la misma familia del que comete el adulterio. Trae mucho sufrimiento. A veces los que afectados ya sí perdonan y Dios les perdona, pero los afectados ya no quieren vivir con alguien que no respetó el pacto matrimonial. En conclusión, yo no sé cuántos estaban o están en peligro de cometer fornicación o estén viviendo en fornicación. Yo no sé cuántos estaban o estén en peligro de cometer adulterio. Por lo tanto, y antes de caer, piensa en las consecuencias, en el daño que causa, y piensa en lo que Dios dice acerca de los fornicarios adúlteros. No entrarán al reino de Dios. Vamos a pedir que Dios los libere de caer en tentación a los que están siendo tentados. A los que están viviendo en unión libre les voy a animar a que le pidan perdón a Dios ahí donde están y pronto nos hagan saber su deseo de casarse y podamos organizarnos para hacer una reunión, aunque sea nada más con sus propios puros familiares e invitados, y puedan salir de esa situación de pecado. Les voy a animar a que los que están en unión libre le pidan perdón a Dios y pronto se casen o hagan su pacto ante Dios. Pero si usted está sufriendo por una infidelidad que usted cometió o su cónyuge, quiero animarle a que se arrepienta y pida de todo corazón a Dios que le perdone y pida perdón a su cónyuge. Y si usted es la o el afectado, tiene que perdonar. Yo sé que puede ser más fácil pedir perdón que perdonar.
Le voy a animar a que ahí donde está, cierre sus ojos y va a empezar a orar. Los que están siendo tentados, pídanle al Señor que les dé el poder del Espíritu Santo para no caer en tentación. Los que están en unión libre, pídanle perdón a Dios. Y revisen su agenda y organícense para que en una fecha no muy lejana puedan unirse en matrimonio delante de Dios y salgan de esa situación que están deshonrando el matrimonio, viviendo en fornicación. Y si usted está sufriendo por una infidelidad que usted cometió a su cónyuge, quiero animarle a que se arrepiente y pida de todo corazón a Dios que le perdone y pida perdón a su cónyuge. Y si usted es la o el afectado, tiene que perdonar. Yo sé que puede ser más fácil pedir perdón que perdonar. Y aunque se dé el caso de que el adúltero o infiel no pida perdón, de todas maneras tú tienes que perdonar, aunque no te pidan perdón. Sea el esposo o esposa, tiene que perdonar aunque no le pidan perdón, y deje todo en las manos del Señor. Usted perdone aunque no le pidan perdón, perdone para que usted no esté llena de rencor y resentimiento y de deseos de venganza. Eso déjelo en las manos del Señor, porque el Señor dice en su palabra: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todo acto de adulterio no confesado por alguien, todo acto de adulterio en una persona que no está arrepentida y que no pide perdón, se las va a mirar con Dios, porque Dios es vengador de todas esas cosas. Dios es el que pagará a los que cometen adulterio si no se arrepienten. Así es que aquel que ha sido afectado por el adulterio del cónyuge, perdónele, aunque él no le pida perdón. Pero es necesario que el que cometió adulterio pida perdón a Dios y le pida perdón a su familia. Podría haber casos especiales los cuales hay que tratar con su pastor y revisar lo que hay que hacer de acuerdo a la Biblia. Cierre sus ojos ahí donde esté y vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, yo he podido dar este mensaje por este medio y hacerlo llegar a tus hijos y a tus hijas que están en casa, para que los jóvenes honren el matrimonio y se guarden hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Oro a ti, Señor, para que este mensaje, que tiene propósitos también de que aquellos que están siendo tentados oren para que no caigan en tentación. Este mensaje también te está siendo dado con el propósito de que aquellos que cometieron un adulterio se arrepientan de su maldad. Este mensaje, Señor, que hemos podido dar también tiene otro objetivo: que aquellos que sufrieron una deslealtad, una infidelidad, perdonen de todo corazón y dejen en las manos de Dios el asunto, en caso de que el adúltero o la adúltera no pida perdón a Dios ni al afectado. Ponerlo en las manos de Dios y que Dios sea el que obre en el corazón de ellos. Así es que te quiero animar ahí donde estás a orar. Señor, en esta hora ponemos en tus manos estas necesidades, ponemos en tus manos a los jóvenes, y ponemos en tus manos a los varones casados y a las mujeres casadas, pidiéndote, Señor, que si alguno de ellos está siendo tentado para cometer actos ilícitos, carnales, fuera del matrimonio, Señor, dales el poder de tu Espíritu Santo y líbralos con tu Espíritu Santo de caer en las tentaciones del diablo.
o en la satisfacción de sus deseos carnales. Señor, manifiéstate en los matrimonios, en los casados, las mujeres, los varones. Manifiéstate, Dios Todopoderoso, en los jóvenes, para que no caigan en la fornicación. Líbralos de caer en tentación y dales el poder que necesitan para soportar la tentación hasta que se puedan casar. Aquellos varones y mujeres que están siendo tentados para caer en el adulterio, te pido, Dios, también que les des el poder de tu Espíritu Santo para no caer. Ellos te necesitan tanto como yo, Señor, y aquí estamos clamando a ti. También en esta hora, Señor, estamos clamando a ti para suplicarte que te manifiestes, Señor, en aquellos matrimonios en aquellos que están viviendo en unión libre. Te pido, Dios, que les perdones ese pecado. Te pido, Dios, que les ayudes con tu Espíritu Santo para que ellos puedan tener temor de Dios y en lugar de seguir viviendo en esas circunstancias, puedan tomar la decisión de unir sus vidas en matrimonio para no deshonrar el matrimonio que tú instituiste desde que formaste a la primer pareja. Dios, en el nombre de Jesús, toma en tus manos a aquellos que están en unión libre y muévelos con tu Espíritu Santo a ordenar sus vidas para honrar el matrimonio y tú bendigas esa relación. También, Señor, en esta hora puede haber casos especiales, los cuales tendremos que tratar con cada uno de tus hijos y de tus hijas que está viviendo esos casos, Señor, y pedirte sabiduría, revelación por tu Espíritu Santo para ayudarlos a ordenar su vida delante de ti, a restaurar su relación, a restaurar su matrimonio o hacer las cosas de acuerdo a tu palabra. Dios, danos la sabiduría y el poder de tu Espíritu Santo para ayudar a todos y cada uno de tus hijos a guardarse y a no tener relaciones ilícitas fuera del matrimonio. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Por último, nadie puede invalidar el matrimonio y mucho menos cuando se hizo ante Dios. Gálatas 3, versículo 15 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Un pacto, cuando se hace delante de Dios, delante de la iglesia, una vez ratificado, nadie lo puede invalidar ni le puede añadir. A veces les he tenido que decir a los matrimonios: díganle a Dios: Padre, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, hemos hecho un compromiso de estar viviendo juntos en matrimonio, de amarnos y ser fieles hasta que la muerte nos separe, y queremos, Señor, delante de ti, delante de la iglesia, que hagas válido este matrimonio en el nombre de Jesús, porque está escrito que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, tú lo harás. Y en cuanto un matrimonio se hace su pacto y le pide a Dios que haga válido su matrimonio, pues esa persona recibe desde lo alto que su matrimonio es válido en el cielo como se debe de ser válido en la tierra, y que ningún hombre lo debe de romper. Lo que Dios une no lo separa el hombre. Así es que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Y hay de aquel que no cumpla con su pacto. Que el Señor les bendiga.